te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré como ofrenda a tus pies. Nada podrá apagar el fuego que arde en mí, aunque mil se levanten, todos tendrán que huir y aún sin fuerzas cantaré, con todo te adoraré, con mis manos, con mis pies, con todo te exaltaré. ¡Vamos, grítalo! Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle. Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle. Yo te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré como ofrenda a tus pies. Nada podrá apagar el fuego que arde en mí, y aunque mil se levanten, todos tendrán que huir y aún sin fuerzas cantaré, con todo te adoraré, con mis manos, con mis manos, con mis pies, con todo te exaltaré. One, two, three. Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle. 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 ¡Vamos con las palmas! ¿Están listos? Ahora agarra al que está a tu lado y vamos a danzar. Dale las palmas, hijos míos. Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle. Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle. Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle. Y el que no podía correr, que corra. Hay libertad, el que no podía cantar, que cante. Para adorarle. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay Hola, ¿qué tal? Dios te siga bendiciendo. Una vez más, bienvenidos a Señales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Desde pequeño nos han acostumbrado a poder iniciar el día y finalizarlo con una oración, ¿no? Muchos de nuestros padres nos inculcaron esto de pequeño, a la mañana para poder encomendar el día, para pedir su protección y por la noche agradecerle, ¿no? Por su cuidado y también por un descanso. Y así fuimos creciendo. Y con el tiempo también nos fuimos dando cuenta que la oración nos acerca a Dios. Sí, nos damos cuenta que cuando la vida se pone cuesta arriba, sabemos que con la oración podemos llegar a la cima. También hemos descubierto que la comunicación, que la comunión con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Por eso queremos dedicar este espacio para poder hablar sobre la importancia de la oración, las multiformes maneras de orar y también los beneficios que trae la oración. Así que no te muevas porque ya empezamos con Señales. Orar es hablar con Dios, es una comunicación, así como uno habla con su amigo, con su esposo, con su esposa y demás, que tiene una relación o una comunicación, ¿no es cierto? Bueno, así es orar. Por supuesto que la mayoría lo saben y también es un arma.
Pero por ahí nos puede surgir preguntas que nos gustaría ir respondiendo y de esta manera poder conocer más profundamente qué es la oración, el tema de hoy, ¿no? Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué es importante orar, Pablo? Bueno, mira, vos sabés que últimamente venimos escuchando mucho la palabra vacuna, ¿no? Los medios nos han bombardeado de esta palabra. Es como los países, de hecho, están en una competencia entre sí para a ver quién tiene la primera vacuna salvadora, ¿no? de esta pandemia. Bueno, nosotros como cristianos no tenemos una vacuna, pero sí tenemos algo muy parecido a lo que es un antídoto, ¿no? El antídoto es el que actúa para contrarrestar, ¿no? Esas infecciones que por ahí se contraen por algún químico, por algún veneno, neutraliza. Bueno, la oración es así, como un antídoto, es la que neutraliza, ¿no? Eso que viene por ahí a manifestarse a través del pecado. Es la que pone en control o sujeta a nuestra naturaleza humana. Entonces es muy importante que nosotros podamos contar con la oración porque de alguna manera nos hace inmune. ¿Verdad? Porque cuando uno empieza a orar, empieza a establecer una comunión con Dios, una relación, eso nos hace de librarnos aún de nuestros propios errores y equivocaciones. También nos libra de influencias o de ataques, porque habíamos dicho al comienzo que cuando uno sale de la casa, ¿no? Cuando encomienda a Dios el camino, hay algo especial. Las cosas son o se pueden plantear de diferente manera. Eso no quita que puedan suceder cosas, pero tener la paz y la seguridad de que Dios está, de que uno tiene la comunión, es fundamental. Entonces, la oración es importante para la vida cristiana. ¿Verdad? También la oración podemos encontrar que nos brinda cosas. Mari, ¿qué puede brindarnos la oración a nosotros como cristianos? Bien, la oración nos brinda, como por ejemplo, el alimento a nuestro espíritu. Al comunicarse con Dios, nuestro espíritu se fortalece, se alimenta y alimenta al alma. El alma es donde están los sentimientos, las emociones, y muchas veces vemos, ¿no? Gente que por ahí está amargada, que está triste, que ve una realidad, ¿no es cierto? Y donde el alma se entristece, está mal, o con recuerdos, que eso siempre lo hace entristecer, recordando, pero cuando el espíritu está fortalecido porque se comunica con el Padre, con Dios, porque orar es muy importante. ¿Por qué? Porque se fortalece, porque uno expresa aún los sentimientos que puede tener en ese momento, tal vez de dolor, de angustia, de rencor, etcétera, etcétera, de necesidad, ¿no? Y realmente al conectarse, el Señor fortalece, su presencia es la que envuelve, transforma, trae paz. Tal vez no está la respuesta, pero sí trae paz en el corazón. Entonces el alma se fortalece, por eso es muy importante poder comunicarse con Dios, porque trae alimento también al alma. Así como uno diariamente se alimenta y se nutre para poder estar fortalecido, porque imagínate días que uno no se alimenta y es como que está desganado, está mal. Así es nuestra alma. Cuando no se alimenta, el espíritu no se alimenta, ¿no? Con la presencia de Dios, con la oración, se decae, no hay fuerza, no hay fortaleza. Por eso es muy importante, Entonces, que nos brinda es el alimento diario a nuestro espíritu. Otra cosa es como que, perdóname, ¿no? Es como que aporta todas esas vitaminas, ¿no? Para el día, como que nos llena de esa energía, ¿no? De esa, digamos, el Espíritu Santo cuando está en nosotros trae ese poder, ¿no? Trae eso que es necesario y es fundamental, así como el desayuno, ¿no? Que aconsejan mucho los nutricionistas. Es importante que nosotros comencemos así. Exacto, comenzar con una oración, tal cual, es así como el desayuno, comenzar con la oración, que es el alimento de nuestro espíritu, nuestra alma. Perfecto. Otro beneficio es poder interceder por otros.
eso también es una de las herramientas que Dios nos da a través de la oración. Mucho por ahí no puede llegar a tal lugar, pero sí puede llegar a través de la oración. Cosas que se mueven en la atmósfera y son cosas que uno por ahí no puede chocar, ni pelear, ni hacer cosas que por ahí no va a comprometer o que no va a ser beneficioso. Pero a través de la oración puede compungir el corazón, puede redarguir también el corazón, puede hacer cosas, abrir la mente, muchas cosas a través de la oración. Entonces uno puede interceder también por el país, interceder por todas estas situaciones que están pasando, ahora por la nueva ley que quieren hacer de ley de aborto. A través de la oración uno también, esas cosas pueden romperse, porque no son cosas buenas que pueden traer a nuestra vida, puede ser perjudicial, ¿no? Todo esto. Entonces, a través de la oración y poder interceder al Padre, nos trae también beneficios, son herramientas que Dios nos da. También nos ayuda a poder fortalecernos, como nos decía, ¿no es cierto? A través del alimento, fortalece nuestra alma, fortalece nuestro espíritu, abre nuestra mente, nuestros ojos, porque a veces uno piensa naturalmente y por ahí no puede ver lo que realmente Dios quiere, su voluntad. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos su voluntad? A través de la oración, pedirle a Dios, Dios, esto lo debo hacer así, hablar, comunicarme, así como uno por ahí pide consejo y habla, también expresarlo a Dios, y Dios va a abrir camino conforme a su voluntad, ¿no es cierto? Entonces, cosas que tal vez uno no puede llegar a ver, a través de la oración Dios abre, ¿no es cierto?, nuestros ojos espirituales. Por supuesto, el fortalecer y todo, pero también es muy importante que abra nuestros ojos espirituales para poder ver lo que Dios quiere mostrarnos, el hecho de cambiar, de ser mejores hijos de Dios y demás. Eso es muy importante, ¿no? Y poder fortalecernos nuestra alma y nuestro espíritu. Y última pregunta, ¿qué beneficios trae la oración? Bueno, quiero hablar de dos beneficios, ¿no? Puede haber mucho más, pero me quiero centrar en dos. La dirección, ¿no? La dirección es esa respuesta a ese dónde voy o qué hago, ¿no? Muchas veces uno se plantea ante una decisión, a una situación, ¿no? ¿Qué decisión tomar? ¿No? Entonces es necesario que nosotros podamos tomar decisiones acertadas, y para eso contamos con la oración. Ahora, nosotros podemos hacer muchas cosas sin oración, de hecho se pueden hacer cosas sin Dios. Ahora el punto es ver si Dios está ahí, ¿no? En lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es fundamental poder contar y hacer aquello para lo que fuimos llamados, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, pero lo importante es hacer aquello que Dios nos ha demandado, que nos ha pedido, y es poder encontrar ese propósito que nosotros tenemos en la vida. Hay una expresión que los misioneros dijeron en su momento: es imposible hacer algo salvo que alguien se ponga a orar. Es fundamental poder tener la oración para ser de guía. Y quiero que podamos recordar una historia en la Biblia cuando los apóstoles tenían que decidir por quién iba a ser el que iba a reemplazar a Judas, ¿no? Y bueno, ¿qué dice en en Hechos 1:24? Dice que se pusieron a orar y le pidieron al Padre que guiara, porque Él conocía los corazones de todos. ¿Cómo y qué importante es poder pedirle a Dios ante cualquier situación, cuando tenemos que tomar decisiones, que Él nos guíe? ¿Verdad? Así que, porque Él conoce todas las cosas. Bueno, este es uno de los beneficios que nos da la oración. Nos da una dirección, pero también nos da algo que quizás es más importante, porque qué mejor cosa que poder estar acompañado, ¿no?, en la vida por la presencia de Dios. ¿Verdad? Una vez que Dios nos da la dirección, tenemos que sumarle la presencia. Un relato muy cortito: cuando
estas dos personas de Emaús se encontraron a Jesús por el camino sin que ellos supieran que era Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿pero por qué están así triste, que cabizbajo? Le dicen, pero no sabés lo que sucedió, sos el único forastero que no sabés qué pasó en Jerusalén. Y bueno, Jesús después les reprende diciendo, pero ¿por qué no tuvieron fe? Y le empieza a contar la historia, ¿no?, desde Moisés, y después nos encontramos con que ya era tarde. Y Jesús hace como que sigue de largo y ellos lo invitan, no, quédate en la posada, en nuestro hogar, porque y te vas mañana. Y dice que Jesús, partiendo el pan, se les abren los ojos a ellos y descubren que era Jesús en persona. Jesús desaparece de escena, pero uno de ellos le dice, con razón que ardía en nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Bueno, esto es lo que provoca poder caminar con Dios, poder tener comunión, intimidad con el Padre, esta presencia, ¿no? Tal vez a Dios no lo vemos, pero tener esa seguridad de que algo sucede, eso es lo que debemos anhelar y buscar, poder estar acompañado. Ahora déjame decirte que podemos estar pasando por un duelo, pero no hay nada mejor que pasar ese duelo, ¿no?, con la presencia de Dios. Podemos estar pasando alguna situación traumática, pero creo que lo mejor es poder pasar ese proceso con la presencia de Dios. Podemos entrar a un quirófano, a hacer alguna intervención, pero lo más importante es poder entrar a ese lugar con la presencia de Dios y hacer un tratamiento también, ¿no? Todo ese proceso con la presencia de Dios. Así que la oración nos brinda esto, la dirección para dónde tener que ir y también esa compañía, esa presencia. Y también hay muchas formas, ¿no?, de orar. Y bueno, queremos compartirte algunas de ellas. Bien, sí, las multiformes de oración, ¿no? Una de ellas es orar con fe, una oración con fe. Eso lo podemos ver en Santiago 5:15, donde dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Está hablando de una oración, ¿sí?, de poder hablar con Dios, pero con fe. Esa fe donde realmente puede mover montañas, esa fe donde yo puedo creer, porque uno puede orar, uno puede expresarla, Dios, yo necesito que me ayudes, necesito que me libertes, pero también orar con fe, creyendo que realmente esa oración que le estoy pidiendo a Dios va a salvar, por ejemplo, si hay una enfermedad, va a salvar al enfermo, va a levantar al que está decaído, al que está postrado, al que está enfermo también en su alma, en su corazón. Orar con esa fe, que Dios es poderoso para sacar de la circunstancia en donde está. Porque hay una oración que uno ora, que expresa a Dios, pero la otra oración es orar con fe, creyendo. Así es. También tenemos oraciones de mutuo acuerdo, ¿no? Y lo podemos ver un pasaje clave en el que Jesús dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vemos cómo a través de la oración podemos ponernos de acuerdo, ¿no?, para pedirle algo. Y lo importante es que cuando nosotros clamamos, el Espíritu Santo también intercede por nosotros y en nosotros, y Él nos guía a poder pedir conforme a su voluntad, ¿no? Porque no es ponerme de acuerdo solamente para hacerlo algo para nuestro propio interés, sino que el Espíritu Santo también nos lleva a tener un mismo sentir, un mismo acuerdo con la voluntad del Padre. Entonces, de esta manera uno puede hacerlo, ¿no?, con un grupo, con la iglesia, con dos personas, ponerse de acuerdo, y sabemos que cuando el Espíritu Santo guía, Él nos lleva a toda verdad. Y también tenemos en Hechos, cuando hablábamos parecido a esta situación en la que tenían que elegir, ¿no? Dice que la gente, los hermanos estaban, aún las mujeres, todos estaban reunidos, ¿no?, en un mismo sentir orando. Lo vemos también en el Pentecostés, cuando estaban unánimes
todos juntos. Ellos estaban esperando la promesa, no sabían de qué forma, de qué manera, pero sabemos que cuando hay comunión, cuando hay intimidad, cuando hay perseverancia, ahí vemos que el Espíritu Santo actúa y responde, ¿no? ¿Verdad? Bien, y la otra forma de oración es la oración de petición o súplica. Eso lo vemos en Filipenses 4:6 y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces dice acá, lo está diciendo claramente, por nada estéis afanosos. Viste que uno por ahí está desesperado porque me falta esto, porque no me alcanza, porque no sé en la situación en la que voy a estar y que me adelanto y el año fue perdido. No, acá te está diciendo no seas afanoso, sino que realmente no se lo esté contando al vecino, siempre pálidas, una reunión sino que dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Si yo tengo una petición, no se lo voy a pedir ¿no? Peticiones ¿a quién? Delante de Dios. Y qué difícil que es, ¿no? Es más fácil, mira, yo necesito esto, mira, a mí me pasa esto, que ir delante de Dios y decir Dios. ¿Por qué? Porque hay que tener fe que realmente Dios está escuchando, que Dios es poderoso para suplir, para dar en su tiempo. ¿No es cierto? Porque eso también trabaja en uno, trabaja en el corazón. Hay un proceso, porque, ¿no es cierto? Porque le va a dar, es como a un niño, no le puede dar algo que le está pidiendo papá cuando no tiene la edad suficiente, porque lo puede malgastar, porque puede hacer daño, así con nosotros. Hay peticiones que Dios las va a responder, pero en otro momento es decir, no, necesita primero ser procesado, necesita primero ser trabajado, y ahí yo se lo voy a dar como buen padre, ¿no es cierto? Y dice, entonces, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones, no al vecino, no a una reunión, sino delante de Dios. Qué bueno. ¿En qué? En toda oración, orar, pedir, así como uno insiste y pide a alguien, bueno, pedírselo a Dios. En oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias, darle gracias a Dios también. Y qué bueno esta parte que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno, porque uno al derramar mi petición, lo que a mí me está afanando, lo que a mí me está angustiando o lo que me está preocupando, si se lo entrego en la presencia de Dios, orando, dice que va a traer la paz. Esa paz, no la paz humana, sino la paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Y eso también guardará vuestro corazón, porque eso también trae angustia, trae esa presión del pecho que te duele, que te sentís mal y demás. Entonces guardará tu corazón y tu entendimiento, porque a veces la mente, viste que vuela, para más las mujeres, viste que piensan, entonces también guardará. ¿Por qué? Porque el Señor en su presencia trae esa paz, esa calma, con cánticos, con alabanza, te puede dar una palabra, entonces está tu pensamiento, esa palabra dando vueltas y demás, es maravilloso. Y dice así también en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y qué bueno, súplica en el Espíritu. Uno poder estar, porque a veces también es difícil cuando uno va a orar y está pensando qué es lo que dejó en la cocina, que tiene que ir a buscar al hijo, porque mañana, sino poder estar conectado realmente en la presencia de Dios, orar en el Espíritu, aún poder tener el entendimiento, porque Dios a través de la oración también puede revelar cosas, pero si estoy desconectada, Dios no puede hablar, no puede mostrar. Y otra de las cosas también que dice, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, o sea, con esa perseverancia, no oro hoy, mañana y me canso y ya se terminó, no, orar con esa perseverancia hasta que Dios responda. Qué bueno. También otra de las maneras de orar es con acción de gracia.
Qué difícil, ¿no? Siempre uno está acostumbrado a pedir, ¿no? Por los demás, por uno. Pero acción de gracia, esto de dar gracias, ¿no? Al Señor, ser agradecidos. Dice Primera de Tesalonicenses 5:16, arranca así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Jesucristo, en Cristo Jesús. Así que, de alguna manera, los apóstoles y el Señor nos dice que tenemos que dar gracias al Señor por todas las cosas. Así que tomémonos también un tiempo en nuestra oración para agradecer por la situación actual, por la presencia, ¿no? Por el hecho de que su fidelidad sigue intacta, que está a pesar de tal vez nosotros mismos, de nuestros errores, de que Él sigue siendo fiel y el que está. Entonces tenemos que ser agradecidos por la vida, por la casa, por lo que por ahí, esas necesidades básicas que como que ya están satisfechas, ¿no? Es como que no las tenemos en cuenta, pero hay que ser agradecidos porque tal vez hay gente que no cuenta con recursos y no puede. Entonces tenemos que agradecer el hecho ya de experimentar el abrir los ojos, ¿no? El de poder respirar, la movilidad. Tenemos que darle gracias al Señor por todo. Verdad, sí. Y es tan bueno, Pablo, dar gracias a Dios aún por cosas que uno está pidiendo y tal vez no son respondidas. Yo me acuerdo Sí. en una experiencia también que yo le pedía tanto a Dios por algo y que no fue respondida. Y el Espíritu me hizo llevar a dar gracias a Dios. Y qué terrible, porque fue envuelta de su presencia y Dios ahí envolvió, Dios como que fue un proceso. Por eso digo, a veces los no de Dios tienen un porqué. Hace acercar a Dios. Los no de Dios no es porque es malo, porque no me respondió y porque estoy haciendo, porque a veces religiosamente se dice porque hiciste algo mal. Sí. No, es estar abierto. Si uno realmente está caminando en Dios, está orando, hay que estar abierto porque Dios enseña aún en momentos difíciles, en situaciones difíciles. Entonces, qué bueno, porque esa parte a mí me enseñó a dar gracias a Dios en todo momento. En momentos que son buenos, en momentos que son malos y aún en peticiones que no fueron respondidas como uno quería. Entonces, no es porque fue Dios malo, no, era porque Dios me estaba enseñando a dar gracias a Dios en todo momento, aunque Él no me respondió lo que quería. Entonces, pero fue tan hermoso porque aprendí a darle gracias a Dios por una negativa, porque si me escuchaba otro va a decir que está loco, ¿no? Estás loca, pero su presencia me envolvió y es como que fue un alivio. Por eso digo, es tan hermoso poder experimentar todo esto para poder uno decir, wow, es así, Sí. ¿no? Fue como una mochila que se fue. No fue respondida, pero lo maravilloso que fue es sentir su presencia, su acompañamiento, su paz y que después del tiempo me di cuenta que me estaba enseñando algo y después del tiempo me lo respondió. Qué Pero bueno. es maravilloso poder dar gracias a Dios en todo, en lo bueno, en lo malo, lo que me pasó, lo malo, dar gracias a Dios, Sí. que por un motivo será, pero aprender a dar gracias. Así es. Otro de los motivos de las clases de oración es oración de consagración. Y a veces uno también necesita un tiempo de apartarse uno mismo, para poder, vieron que muchos dicen para poder encontrarse con uno, Sí, bueno, claro. pero en El realidad, equilibrio, ¿no? claro, sí, todo eso. Pero está bueno también es poder entrar en la intimidad con Dios. ¿Para qué? Para poder conocerlo. Porque uno puede estar, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, con Pablo, estuvimos, ¿no es cierto?, en la etapa de noviazgo, que no nos vimos mucho, no nos conocíamos tanto, pero después al casarnos, al tener ya una convivencia, una relación, ya nos fuimos conociendo más profundamente, las charlas fueron otras, Eso es distinto, así es lo que Dios quiere. Ya no quiere tener una comunión así porque hola Dios y te necesito y aislada, gracias, sí. sino ya una relación de poder conocer estas profundidades. Sí. Y el hecho de conocerlo
Dios también se va a mostrar y se muestra lo que es su voluntad, la voluntad del Padre. Y vamos a leerlo acá en Mateo 26:39, que tenemos un ejemplo de Jesús que dice, esto fue el momento donde Jesús iba a ser, antes de ser crucificado, dice que su alma, mirá, viste que dice el alma, que están las emociones, los sentimientos, dice que su alma estaba angustiada. ¿Y qué fue lo que hizo? Fortalecer su espíritu, porque dice que fue a orar. Y le pidió a sus discípulos también que los acompañaran. Entonces, fue un momento, ¿qué es lo que hizo? Dice, yendo un poco adelante, como que se apartó porque le dijo a sus discípulos que la acompañaran, pero él se apartó en un lugar donde necesitaba estar solo con el Padre. Dice, se postró sobre su rostro, como sería un signo de reverencia. De humillación, porque uno eso tiene que aprender también, ¿no? De realmente humillarnos delante de la presencia de Dios. Delante de Dios somos nada, por lo menos uno es nada, ¿no es cierto? Entonces, saber delante de quién estoy, tener esa reverencia, ese temor reverente, no el miedo, sino el temor reverente ante quién estoy. Nada le puedo ocultar. Nada se puede ocultar. Entonces, poder en esa intimidad expresarle totalmente lo que siento, lo que soy, lo que realmente me cuesta, porque Dios conoce nuestros corazones, sabes que somos seres humanos, que somos débil en la carne, que si no oramos nos debilitamos, entonces que necesitamos de Él. Qué bueno poder pedírselo, porque está presto justamente a eso, a que nosotros se lo pidamos. Señor, yo soy presto a esto, yo realmente tengo esta debilidad, entonces en eso la intimidad, el Padre escucha y realmente está presto, sí, realmente quiere que lo ayude. Pero si no hablamos, no decimos, y nos quedamos y no decimos nada, y sí, Dios conoce nuestro corazón, conoce todo, absolutamente todo. Y dice así, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, que se haga su voluntad. Y para realmente pedir eso, Señor, que no haga lo que realmente yo deseo, sino lo que tú deseas, realmente tiene que haber una relación con Dios, conocerlo, ¿no? Porque si uno dice, yo quiero que sea mi voluntad, o sea, la voluntad propia de uno no figura, sino que, entonces, no sé, la propia voluntad, pero yo quiero hacer esto, ¿por qué voy a hacer aquello? Entonces, para llegar a esa altura hay que tener una relación, hay que tener una comunión. El mismo Jesús le pidió en ese momento que se haga tu voluntad, no la mía, si es posible quitarla, pero hace tu voluntad, Padre, ¿no? Sí. Qué importante que es esto. Y también para ir finalizando, tenemos esto de la oración de intercesión, ¿no? Esto que tiene que ver ya, y nosotros estamos acostumbrados por el ministerio de la iglesia, por nuestra pastora quien intercede, tiene que ver esto de pedir por otros, de guerra espiritual también, ¿no? Si vamos al relato bíblico nos encontramos con Moisés, quien estaba continuamente intercediendo por el pueblo, porque el pueblo cada tanto se mandaba de la suya. Señor, por favor, tened misericordia de ellos, no los destruyas, ¿qué van a decir los egipcios si se enteran de que vos los matás? ¿Para qué los trajiste? Entonces, esta es una imagen de un intercesor que está constantemente pidiendo. Quiero que vayamos a primera de Colosenses 1:9, que dice así, miren lo que dice Pablo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que fíjense en cómo Pablo no es que, bueno, voy a plantar iglesias y ya está, y que cada uno haga lo suyo. No, sino que él estaba continuamente pidiéndole a Dios por el crecimiento de ellos, ¿no? Esto de interceder, de ponerse uno en la brecha y pedir por otros. En este tiempo nos ha tocado como iglesia poder estar en la brecha, ¿no? Y poder hacer
intercesión, todos pidiendo para que retroceda, ¿no?, el virus, para que nadie sea infectado. Es como que estuvimos clamando, estuvimos haciendo aún guerra espiritual, intercediendo por la nación argentina, y en este tiempo en el que se está planteando nuevamente el tema del aborto o leyes que van en contra de los principios, de la moral, de la vida. Contra ese tipo de cosas tenemos que interceder, ¿no? Ponernos ahí a clamar para que todas esas cosas que pueden traer consecuencia, maldición a nuestro país, sean deshechas, ¿no? Que realmente seamos conocidos como un país de avivamiento, de un nuevo despertar, pero eso depende de la Iglesia. Esa responsabilidad nos ha dado Dios a nosotros, de clamar aún por los que están en eminencias, con cargos políticos, para que podamos vivir en quietud y reposadamente en paz. Esta es nuestra tarea como Iglesia, también por nuestros hermanos, ¿no? En fin, por las vidas necesitadas. La oración de intercesión también es una de las maneras en la que nosotros nos podemos comunicar con Dios. Claro que sí. Y también es muy importante tener esa oración de intimidad con Dios para poder conocer, ¿no? Para poder tener ese encuentro personal con Cristo, porque eso es muy importante, porque eso es lo que te va a afirmar, porque el hecho de conocer quién es. Entonces no va a haber circunstancia, no va a haber problema, no va a haber nada que te saque de los pies de Cristo cuando hay ese encuentro personal con Cristo. Por eso es muy importante también la oración personal, donde conocer de su presencia. Así es. Queremos finalizar este programa orando, por supuesto, ¿no? Pidiéndole a Dios su luz, su claridad en este tiempo, que Él nos ayude en todas las cosas, a poder acercarnos más a Él, a romper, ¿no?, tal vez con la rutina, con esas cosas que nos hemos amoldado en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, bueno, a un nuevo tiempo, ¿no? A salir y a tomar la tierra, conquistarla para el Señor, y es necesario contar con su presencia porque es su obra. Nosotros necesitamos de sus herramientas, están dispuestas a nuestro servicio para poder tomarlas y para poder interceder y poder orar. Tenemos esta arma valiosa que también tenemos que aprender a desarrollarla y a usarla. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien Él está en nosotros para interceder, y Él nos puede ayudar para poder clamar, ¿no?, a nuestro Señor. Así que vamos a orar para que Dios nos esté acompañando en este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias por la audiencia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has estado acompañando, Señor, en la enseñanza, Señor, en la oración, Papá. Pero no queremos quedarnos solamente con teoría, Señor, sino queremos entrar en un conocimiento, en una experiencia, Señor, profunda. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Papá, a poder buscarte, Señor, de manera, Señor, que nunca lo hemos hecho. Queremos, Señor, tener una renovación en nuestra oración. Por eso solicitamos a ti tu socorro, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a clamar, a buscar en las profundidades de Dios, Señor, esas cosas que podemos encontrar solamente en la intimidad. Necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu poder, de tu gracia en este tiempo, Señor. Necesitamos que tú nos revistas de tu gloria, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Enséñanos a orar, a clamar, a buscarte, Señor, en cada tiempo y en cada momento, Señor, que podamos deleitarnos de la oración. Ayúdanos, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos tener más de ti, Señor, y sabemos que la oración es el camino, es ese medio en el que podemos alcanzar, Señor, el bienestar para nuestro espíritu, para todo nuestro ser. Depositamos plenamente nuestra confianza en ti, Señor, creyendo de que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, Señor. Bendice a la audiencia, bendice, Señor, a cada vida que está, Señor, ahí aprendiendo, escuchando, Señor. Rogamos, Señor, por tu visitación, por un tiempo nuevo. Te damos gracias, mi Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Santo es tu
Bendiciones a todos los que están conectados, a todos los que nos están acompañando. Estamos comenzando una nueva etapa y quiero decirles que hay palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios siempre, cada día de nuestras vidas tiene palabra, tiene su mensaje, tiene su mandato. A veces nosotros tomamos, la palabra de Dios, pero no la tomamos como mandato. Pero en este momento quiero hablarte de la palabra de Dios, que en lo que le dijo a Josué, el Señor dice a Josué, cuando Josué iba a comenzar la nueva etapa con el pueblo de Israel, o sea que Josué era el propulsor de una nueva etapa, el Señor le dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Tremendo, donde quiera que vayamos va el Señor. Tiene que estar la presencia de nuestro Dios. Comiences lo que comience, Dios tiene que estar en el tema, en el asunto. Dios tiene que estar en tu vida. Luego Josué, para comenzar esta nueva etapa con el pueblo de Israel, Josué le da una orden al jefe, a los jefes de Israel: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones, porque en 3 días cruzarán el río Jordán. Pero para esto también habla con reunió a las tribus de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés, y también les da las instrucciones, porque ellos se habían quedado con la tierra que les mandó Moisés, ¿sí? El Señor les dice: recuerden los que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les da un lugar de descanso. Él les ha dado esta tierra. Sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí en la tierra que Moisés les asignó al oriente del río Jordán. Pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos. Tremendo la directiva que les da a estas tribus para que puedan mantenerse unidos, para que puedan mantener la comunión entre ellos y ayudar, fortalecer la unidad en este pueblo. O sea que todos se tenían que ayudar entre todos. Y en el capítulo 2 habla en cuanto a la tabernera que protege a los espías, estos espías que 40 años antes habían dado un informe totalmente distinto, era el mismo territorio, pero un informe totalmente distinto al de 40 años atrás. Eso lo encontramos en Números 13:32. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue la fe para trabajar en el territorio del enemigo, ¿sí? Tuvieron fe. Seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. El monte, que había sido un obstáculo, se había convertido en un refugio. Y ahí estaban los 12 espías protegidos hasta que pudieran llevar el informe. Habían tenido confianza en el liderazgo de Josué y vinieron a Josué y le contaron todo, absolutamente todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué era esto? Tenían una visión de futuro, ¿sí? Confianza en Dios, fe en Dios, estaban seguros que estaban haciendo la voluntad de Dios y habían creído en el liderazgo de Josué. Esto es tremendo. Y en el capítulo 3 quiero leerte un versículo, en el capítulo 3, 12, que dice: elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua,
la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Esta era la dirección que se les había dado, que era importante que el arca siempre esté delante de ellos. Y los israelitas tenían que seguirlo. Entonces, en cuanto los pies de estos sacerdotes tocaran el agua, la corriente de agua se detendría río arriba y el río se iba a levantar como un muro. Pero es importante que estos sacerdotes pusieran el pie. En cuanto sus pies toquen allí, como cuando un hijo de Dios, un sacerdote de Dios, pone el pie, allí el enemigo tiene que retroceder. ¿Sí? Ahí la presencia de Dios está. Los sacerdotes, esta es la ley del pie, ahí donde pusieres el pie, ese territorio va a ser tuyo, va a ser vuestro, ese territorio. Es importante tomar posesión, es importante lanzarnos a la conquista, poseer la tierra, poseer las promesas de parte de nuestro Dios para nosotros, todo lo que ha prometido nuestro Señor para su pueblo. Allí vamos a poner el pie y vamos a declarar que es territorio escogido por el Señor, que es un territorio que el Señor nos entrega, es una conquista, la victoria de parte de Jesucristo para nosotros, para su pueblo. Estos sacerdotes tenían que poner, y cuanto pisaran, las aguas se iban a levantar. ¿Quién podía detener? ¿Quién podía detener a los que llevaban la presencia de Dios? Nadie puede detener a los que llevan presencia de Dios, a los que son portadores de la presencia de Dios. Ahí las aguas se dividieron, ahí formaron muros para que puedan pasar el pueblo de Israel a ser conquistadores y poseedores de esa tierra, de las promesas de parte de Dios. Es importante que nosotros todo lo que emprendamos, que tengamos la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Es importante, es de la manera que obtenemos el triunfo, es la base, es una base. Dios le había enseñado las bases del triunfo. Dios reiteradamente había prometido que estaría con ellos, el recuerdo permanente de la muerte, la separación, sí, la separación. Josué también levantó 12 piedras. Vamos a estar hablando de las piedras, vamos a estar mirando para qué Dios había dicho que levantaran las piedras del fondo de este río. Dios les había enseñado las bases de la victoria. Primero, creer en su palabra, creer en sus promesas, creer que estaban haciendo la voluntad de Dios. Segundo, aceptar la identificación con todos, con sus propósitos, con el propósito de Dios. Todos tuvieron que cruzar y todos comprobaron que estaban unidos con Dios y que aprendieron los principios espirituales de la comunión. Todos tenían que comprender que tenían que estar trabajando en unidad, que tenían que estar trabajando unidos en unidad. Estos son los principios del reino, los principios espirituales para obtener la victoria, para obtener la conquista, la posesión de las promesas, de los mandatos del Señor, la unidad, como base, la unidad. Todos tenían que cruzar, sí, todos tenían que cruzar, todos tenían que
comprobar, ¿sí?, que estaban unidos con Dios, que eran uno con el Señor, ¿sí? Así como Jesucristo con Dios el Padre, así como yo y tú, que somos uno. Tenían que ser uno para estar cruzando, para alcanzar la victoria. Gracias al Señor por su palabra, ¿sí? En su palabra encontramos la dirección que clara. Nosotros tenemos que volver a comprobar que nuestra comunión nace en la muerte de nosotros mismos. A veces no queremos saber nada, pero tenemos que llegar a entender esta parte. Gracias al Señor. Allí vemos que Josué en el capítulo 4 nos habla del monumento del cruce del Jordán. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos le preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirle: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen allí hasta el día de hoy, ¿sí? Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río, y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán. Tal como Moisés había indicado, esos hombres armados, unos 40.000 en total, estaban listos para la guerra, y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. Tremendo. Todas las directivas que le habían sido dadas a esta gente, a Josué, a estos guerreros, cómo obtener el triunfo, cómo en la obediencia está la bendición, en la obediencia está la victoria. Gracias al Señor. Bueno, allí cuando termina de cruzar el pueblo de Israel el Jordán tapó las piedras y dejó el recuerdo como compromiso íntimo en el corazón de Josué. Tapó las piedras. El río Jordán otra vez volvió a su cauce, el pueblo pudo pasar, y los 12 hombres anunciados antes del cruce, cada uno tomó su piedra. ¿Qué significan estas piedras? Era el recordatorio, ¿sí? Era un recordatorio como fundamento de que la presencia de Dios había estado con el pueblo de Dios, y Dios lo había guiado de esa manera.
las piedras que habían cargado estas tribus, los jefes de estas tribus, era una responsabilidad individual con un compromiso colectivo. Cada uno tenía que hacerse responsable. Cada uno cargó sobre sus hombros el peso de la decisión que habían tomado, cada uno, la responsabilidad del pueblo de Dios. Esas piezas representaban esto, ¿sí? Cuando José le dijo, cada uno tenía que tomar, cada jefe de las tribus tenía que tomar una piedra cada uno. Era la responsabilidad, el hacerse cargo del pueblo que habían sido puestos como jefe, como líderes. Cada uno se hizo responsable de la señal, ¿sí?, que Dios iba a estar entre ellos. La señal era una evidencia que Dios había producido el milagro, que los había precedido para que crean y obedezcan. Entre vosotros sería el temor permanente de esa experiencia. Imposible olvidarse de esa experiencia, pero te quiero hablar de esas tribus, de la tribu de Rubén, la tribu de Gad, de la media tribu, que esta gente, dice, algunos cruzaron de ida, ¿sí?, pero también volvieron a la tierra de su elección. Ellos no eran que habían cruzado, sino que habían cruzado por la orden de Josué, que tenían que acompañar a sus hermanos a tomar posesión de la tierra. Habían cruzado, pero dice que cada uno volvió a la tierra de su elección. Levantaron una piedra y pusieron una señal, pero su corazón estaba sin cruzar, no... Ellos estaban pensando en la tierra que habían dejado. Era un compromiso colectivo, sí, que habían tomado esta gente para hacerse cargo, cada uno del pueblo que habían sido puestos como líderes. Algunos cruzaron de ida, pero ahí no más queda la piedra y pusieron una señal, pero el corazón estaba sin cruzar. Y muchas veces estamos en la iglesia, pero nuestro corazón no está en la iglesia, no está en la casa de Dios. Nuestro cuerpo está en la iglesia, pero el corazón no. El corazón está en otro lugar. ¿En dónde estará el corazón de algunos? ¿Estarán en Egipto todavía? ¿En dónde habría quedado este corazón? ¿O en la tierra de su elección? En la otra tierra que ellos habían decidido vivir, ¿sí? Bueno, esto era lo que había acontecido con esta gente que de pronto, sí, fueron por obediencia, pero su corazón no estaba en ese lugar, no estaba en esa tierra. La señal era un recordatorio, esas piedras. ¿Qué le dijo Josué? ¿Para qué tenían que levantar el monumento? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué razón tenían que tomar ese monumento? Para que cuando sus hijos, las nuevas generaciones preguntaron qué significaban estas piedras, dice, y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y los mantuvo en seco hasta que todos cruzaron, tal como hizo con el mar Rojo. Cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar, lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Tremendo. Las piedras como recordatorio. Las piedras como señal del poder de Dios, del obrar milagroso de Dios. Esas piedras es lo que como recordatorio para que alcanzaran la victoria y poseyeran la tierra prometida.
Así de esta manera tenían que hablarle a sus mismos, recordar el milagro de parte de Dios. Algo tremendo, cómo Dios los ayudó, así como los ayudó a cruzar el Mar Rojo, así de esa manera, cómo Dios los ayudó y los sostuvo para alcanzar la tierra prometida. Y vemos que allí a los sacerdotes tenían que seguir en sus funciones, en medio del Jordán, en medio del cauce de ese río. O sea que la actividad del sacerdote nunca termina, porque ahí vemos que en ese lugar de provisión, donde Dios había provisto, ¿sí? Esa senda, donde Dios abrió ese camino, donde Dios hizo el camino donde no estaban porque estaban esas aguas caudalosas del Jordán. Allí Dios hizo ese camino, esa provisión puso para el pueblo, pero allí los sacerdotes tenían que estar con el arca en medio del río y tenían que estar los jefes de estas tribus, estos sacerdotes tenían que estar levantando, trabajando y cargando esas piedras, o sea, tenían que seguir en actividad. Mientras el pueblo de Dios marchaba hacia el otro lado, ¿sí? Estos jefes, estos sacerdotes, estos líderes, nunca, ¿sí? menguaron en sus funciones. Tenían que estar activos, trabajando, ¿sí? cargando esas piedras. Josué colocando las piedras en el medio del Jordán, levantando un monumento en ese lugar, ¿sí? para que luego las aguas pudieran taparla. Pero allí está la señal de Dios, la señal del poder de Dios. La señal no era la gloria de los hombres, era la gloria de Dios. Y estos sacerdotes cargaron esas piedras y las llevaron al otro lado y levantaron ese monumento. No era que levantaron un montonazo de piedra, sino que las colocaron una encima de otra, como Dios lo había mandado, para levantar ese monumento como señal del poder de Dios, como señal, como recordatorio. Allí se tenía que recordar que el pueblo de Dios había cruzado ese Jordán para que alcancen la victoria y posean la tierra prometida. Vemos que ahí el cumplimiento de las promesas de parte del Señor. Dios los sacó de la cautividad para darles una tierra de provisión, la tierra que fluye leche y miel. Estate seguro, cuando Dios te promete algo, Dios es fiel para cumplir cada promesa, y Dios tiene sus estrategias. Vemos cómo Josué llevó a cabo, ¿sí? esa promesa, esas palabras de parte de Dios, y allí vemos cómo Dios lo renombra a Josué como líder, cómo Dios lo respalda, cómo Dios lo había respaldado a Josué en esta misión. Es algo tremendo, hermanos, para seguir creyendo en el poder de Dios. ¿Qué aguas te pueden detener? ¿Qué fuerzas de agua impetuoso? ¿Qué río caudaloso? ¿Qué río impetuoso puede detener tu marcha? Si con solo poner tu pie en obediencia al Señor, si llevas tus pies, si tus pies van por el camino correcto, por el camino del Señor, por donde el Señor te ha trazado su camino, ¿sí? Porque nosotros tenemos que seguir a un Señor, tenemos que seguir a Jesucristo. Hemos tomado la decisión, en nuestros corazones hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Y Jesús te lleva a pasar ese Jordán, ¿sí? Por el camino que Él te ha trazado, por el camino que Él te enseña en su
palabra. ¿Por qué caminos andás? ¿Sí? Tenés que ver y analizar el camino por donde vas, si es un camino correcto o incorrecto. Si vas por el camino correcto, vas a cruzar ese Jordán, vas a alcanzar la victoria, vas a alcanzar a tomar posesión de la tierra prometida, vas a alcanzar las promesas de parte de Dios. Pero aquí había una clave. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Un tiempo de esforzar, un tiempo para esforzar, un tiempo para usar la valentía. Tenemos que ser valientes y tenemos que esforzarnos para cumplir las palabras del Señor, para obedecer las palabras del Señor, para obedecer los mandatos del Señor. Que nuestro corazón, que nuestro cuerpo y nuestro corazón estén en el lugar, en la tierra que Dios eligió para nosotros, que estemos en la casa de Dios como tierra prometida, que estemos en ese lugar santo y que estemos con todos nuestros sentidos, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra mente, amando al Señor, adorándolo al Señor en la casa del Señor y siempre, en todo lugar, alabando al Señor, en una consagración total para Dios. Tremendo esta escritura. Me habla de estas piedras como lugar para recordar de las victorias obtenidas. Tremendo. A veces vamos a algunas provincias y levantamos piedras donde hay estos lugares lindos. Ah, qué lindo es levantar esas piedras y traerlas a casa. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno es saber por los lugares donde anduvimos y que Dios estuvo con nosotros. Piedras para recordar del milagro de Dios, de las maravillas de nuestro Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Toda gloria es para vos, Señor, toda gloria. Señor, cuando ese Jordán estaba delante, cuando se colocó el pie, cuando se tomó la decisión de obedecer a Dios y colocar el pie y avanzar sobre esas aguas, ahí ya está la bendición de Dios. Ahí, Señor, la bendición, que cada uno de nosotros podamos tomar la decisión, Señor, de seguir marchando, de no detener nuestro pie, de seguir marchando, y se abren las aguas del Jordán, se abren las aguas de la bendición, se abren las aguas de la provisión divina. Sí, Señor, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Padre Santo, gracias por tu bendición, gracias por lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Gracias por esa tierra que has prometido, Señor, para nosotros. Gracias porque si vos escogiste algo es porque es lo mejor para nosotros. Señor, te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria y honra, Señor, para vos, papito. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros. Sigue fortaleciendo a tu pueblo. Sigue fortaleciendo a tus hijos, alcánzale la sabiduría, Señor, el entendimiento, Padre, en el nombre de Jesucristo. Levantalos como estos guerreros poderosos, estos guerreros que obedecían, eran fuertes y poderosos, pero obedecían la palabra de Dios. Gracias, Señor, sean fortalecidos, sean levantados, sean sostenidos tus hijos, tu pueblo, sean guardados y librados, Señor, para alcanzar las promesas del Señor, para alcanzar esa Canaán, esa tierra prometida, Padre, para alcanzar, Señor, la nueva ciudad, lo que vos tenés para nosotros. Haya fuerza, haya sabiduría en todo tiempo, Señor, haya obediencia por todas las cosas, Señor. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo, ha ganado
temas, confía en el Señor. Vamos todos a decirlo.